El título de hoy: hay un solo evangelio. No hay muchos, hay un solo evangelio. Y de esto es de lo que nos habla Pablo en una revelación poderosa. Hoy vamos a ir al capítulo 1 de Gálatas, versículos del 6 al 10. Gálatas 1, del 6 al 10. Gálatas capítulo 1. Y vamos a leer versículos del 6 al 10. Dice Pablo, recordamos que los versículos anteriores, Pablo saludó a la gente de las iglesias de Galacia y con un breve saludo comenzó a hablar de principios, ¿verdad? Que ya pudimos hablar de ello hace 8 días, pero en esta fracción que vamos a leer el día de hoy, que vamos a estudiar, Pablo entra en materia. Este es el tema, la problemática que Pablo estaba enfrentando a través de esta carta. Estos versículos que vamos a leer es el señalamiento del problema, de por qué estaba escribiéndoles, por qué usa las palabras que usa en esta carta. Y así como habla a las iglesias de Galacia en aquel tiempo, hoy nos habla a la iglesia de este tiempo, ¿verdad? Hoy está dirigido a cada creyente, a cada iglesia local, a toda la iglesia universal. La palabra de Dios es viva y eficaz en este tiempo presente, ¿verdad? Y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Así que por eso estamos exponiéndonos a la palabra. Vamos a leer versículo 6, Gálatas 1:6. Dice Pablo, me asombra. En otras versiones dice, me maravillo, me sorprendo de que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Otra versión dice, sea anatema, que eso es lo que significa, sea maldecido. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Versículo 10, se pregunta Pablo, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que esta mañana, Señor, nuestros corazones estén receptivos y que tu Espíritu ilumine, Señor, nuestro entendimiento para retener esta palabra, Señor, que es vida. No queremos solo información o solamente historia, queremos una experiencia viva con tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dice Pablo, me asombra, estoy anonadado, perplejo, decía allá los niños, ¿verdad? O sea, no comprendo. Es decir, Pablo recibe noticias acerca de aquellas iglesias locales que él fue fundando a los 2 años de que él había hecho ese recorrido. Recordemos que les había comentado en la primera vez que hablamos del tema de esta carta, que él recorrió la región de Galacia, fundó las iglesias y luego regresó por la misma ruta para afirmarlos. Es decir, no simplemente las fundó y se fue y ya no regresó, no. Hizo un retorno visitando a cada una, afianzándolos, afirmándolos en la revelación de Jesucristo. Y a los 2 años le llegan estas noticias de que hay personas que están visitando las iglesias de Galacia, que se dicen maestros y que han sido enviados desde Jerusalén y que están
persuadiendo a los creyentes de estas iglesias locales a que, aparte de creer en Jesucristo, cumplan con la ley de Moisés, y que por lo tanto cada uno de ellos debe circuncidarse. Y la cuestión es de que los creyentes de Galacia hicieron caso, recibieron a estas personas y oyeron lo que les estaban diciendo, lo creyeron, y muchos de ellos que ya habían creído en Jesucristo como su Salvador, fueron y se circuncidaron, y automáticamente pues se comprometían a cumplir con toda la ley de Moisés. Entonces Pablo está por eso asombrado, sorprendido. O sea, él esperaba que las noticias que le llegaran de Galacia pues fueran noticias respecto a que los creyentes estaban creciendo en conocimiento, en sabiduría, en fe, en amor, como él dice, y le sorprende que lleguen con ese tipo de noticias, que no hay avance, sino al contrario, ha habido un retroceso. Los creyentes retrocedieron. ¿Pasará eso en nuestros días? Es decir, cómo las personas reciben de primera vez las palabras del Evangelio, y mucha gente es tocada en su corazón y se convierte, pero pasan los días y o dejan de congregarse o asisten a lugares donde no se predica la palabra en toda su revelación y comienzan a ser desviados, ¿verdad? Y muchos de ellos al poco tiempo de creyentes se alejan de Dios, ¿verdad? Entonces es tremendo. ¿De qué nos habla? O sea, es de la naturaleza humana. Cómo la naturaleza humana fácilmente tiende a distraerse, a desviarse, si no está enfocada en la obra del Espíritu, ¿verdad? Dice Pablo, tan pronto se alejaron. Pues era muy pronto, apenas a los 2 años de creyentes, y ya estaban practicando otras enseñanzas. Dice Pablo que él mismo les había revelado, les había dado a conocer la revelación del Evangelio de Jesucristo, y sin embargo ellos estaban aceptando una enseñanza desviada de la verdad y dando la bienvenida a falsos maestros judaizantes, le llama él. Recordemos que Pablo estableció esas iglesias sobre el fundamento verdadero de Cristo. Decía él en la carta a los Efesios 2:20 que la iglesia se fundamenta primero en la piedra angular que es Cristo, y se levantan las columnas que son los profetas y los apóstoles. Así se levanta la iglesia. Esto había hecho él con aquellas que estaban bien fundamentadas. Pero vino la oposición, vino la distracción. Pablo se había esforzado en cuanto a dedicarle tiempo, vida, estudio, enseñanza, compromiso con ellos, para que les resplandeciera la luz del Evangelio. ¿Qué quería Pablo? Quitar de la mente de los creyentes el velo que les impedía conocer y ver a Jesucristo revelado en sus vidas. Decimos que la palabra revelación quiere decir quitar el velo. ¿Y qué es ese velo? Pues no es otra cosa que los deseos de la carne misma nuestra, ¿sí? Es lo que produce la carne, la religión, las ideologías, la cultura del mundo. Todo eso forma un velo que impide conocer a Jesucristo en su esencia, como el Hijo de Dios, enviado para reconciliar al mundo con Dios. Y que ese sacrificio de la cruz es impactante, trascendente. Solamente a través de ese sacrificio podemos ser justificados delante del Padre. Todo esto Él se los estuvo enseñando. Dice, y ahora los veo alejarse de la enseñanza del Evangelio de la gracia y aceptar un falso evangelio. No solamente están ustedes rechazando la salvación, están rechazando a Cristo mismo. Esto, en otras palabras, se llama apostasía. La apostasía es abandonar la enseñanza de la revelación de Jesucristo, la verdad del Evangelio. Rechazarlo es apostatar de la fe que ya había sido sembrada en el corazón de cada uno. Por eso dice, estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por su gracia. El llamado es una elección de Dios para salvación por la gracia en Jesucristo. Voy a tratar de destacar algunos puntos del pasaje para ir destacando aquello que nos deja enseñanza. Dice el versículo 6,
Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó. Es importante. ¿Quién llama? Dios. ¿A quién llamó? A los escogidos. Dice, ustedes se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay un llamado para cada uno de nosotros. El llamado es en sí una elección de Dios. No son acciones nuestras, no es por nuestras buenas obras, no es por nuestras capacidades o cualidades, es una elección divina. Dios mismo fue el que nos eligió. Él fue el que envió a su Hijo Jesucristo a hacerse hombre para entonces reconciliar a la humanidad con Dios. Entonces es una elección por Dios para salvación. ¿Quién elige? Dios de manera soberana. Y lo hace por la gracia, un regalo, un favor inmerecido a través de Jesucristo. De esto Pablo habla en la segunda carta que les escribió a los tesalonicenses, otras iglesias locales en la región de Tesalónica. En el capítulo 2 de la segunda carta, versículos 13 y 14, les dice estas palabras hablando de la elección. Siempre estamos agradecidos, dice el versículo 13, estoy en 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Dice Pablo, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió. ¿Qué hizo Dios? Nos eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Él los llamó, estamos hablando del llamado, ¿verdad? Sí. Esto es lo que les está reclamando Pablo a los Gálatas. ¿Por qué se han alejado de aquel que los llamó por su gracia? Aquí dice a los tesalonicenses, Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el llamado a salvación, ¿qué significa? Que acabó la condenación, como lo explicamos hace 8 días. No hay más condenación por la ofrenda perfecta que Jesucristo realizó y que por la fe creemos en esto. Y es una obra del Espíritu en nosotros. Entonces somos elegidos, somos llamados a esa salvación, pero termina Pablo diciendo, pero también somos llamados a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que comenzamos a participar de la gloria de nuestro Señor? Porque somos puestos en Él. Por medio de la fe somos puestos en Él y Él es puesto en nosotros. Esta idea ha de quedar clara en nuestras mentes, en la mente de cada creyente. Cristo no es un individuo. Cristo es el hombre corporativo. Es el nuevo Adán que crea la nueva humanidad. La humanidad que Dios desea, conforme a su diseño, conforme al propósito del inicio de la creación. En Cristo estamos regresando al diseño perfecto de Dios. ¿Sí? Y cuando digo estamos, o sea, es una colectividad. No es cada quien por su lado. Necesitamos estar en Cristo para participar de su gloria. ¿Cuál gloria? La que Él tenía desde un principio, estando con Dios el Padre. ¿Sí me estoy dando a comprender? Sí. Dice Pablo, este llamado a salvación es universal. Si ustedes se fijaron, Pablo viene hablando en plural. Dios los eligió, Él los llamó. Habla en plural de muchas personas. El llamado a salvación es universal, es decir, es para todo el mundo, de todas las generaciones. ¿Quién hace ese llamado a salvación? Es Dios el Padre. Dios el Padre es el que hace el llamado a salvación. Él es el que elige y pone el medio. El medio es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo lo hace? En la cruz. Ya vimos estos 8 días. En la cruz es donde el Padre finalmente cargó sobre Él, sobre Jesús, el pecado de todos los pecadores. No cargó el pecado de algunos pecadores. ¿Qué hizo? Cargó el pecado de todos los pecadores de todas las generaciones. Entonces el llamado de salvación es ¿para quién? Para todos. ¿Dónde vemos escrito esto? Desde la profecía. En Isaías 53,
versículos 5 al 7. ¿Podemos ponerlo en la pantalla? Isaías 53, versículos del 5 al 7. Ahí claramente dice el profeta Isaías, hablando proféticamente lo que iba a suceder. Isaías está escribiendo aproximadamente 700 años antes de que llegara Jesucristo aquí a la tierra. Y ya lo está anunciando por revelación de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice él? Dice el profeta Isaías, mas él, ¿a quién se refiere? Al Mesías. El Mesías significa el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios enviado para salvarnos. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, plural, nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Solamente los israelitas? ¿Solamente algunos judíos? ¿Solamente algunos en el mundo? No, es para todo el mundo. El llamado a salvación por gracia. Ahora, ¿cómo responde cada individuo? Esa es otra cosa que tenemos que ir estudiando. Dice que el llamado es para todos, porque fue el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, la propiciación por todos los pecados del mundo. Esto lo explica el apóstol Juan en Primera de Juan 2.2. Primera de Juan 2.2. Es decir, confirma esto. O sea, Dios nos eligió, nos llamó y puso el medio. El medio es la propiciación. ¿Qué significa propiciación? Sacrificio, ofrenda sacrificial. La ofrenda sacrificial perfecta es Jesús. Él es la propiciación por los pecados ¿de quién? De todo el mundo. Dice Juan, no solamente de los nuestros, sino de todo el mundo. Ponemos esta cita, primera de Juan 2.2. Dice el apóstol Juan, y Él es, hablando de Jesucristo, Él es la propiciación, Él es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Y qué dice ahí? Aclarando, y no solamente por los nuestros, sino también por los de... ¿Para quién es el llamado? Para todos. Esto es importante irlo reteniendo. De esto es lo que está diciendo Pablo. Yo ya les hablé de esto, ya les expliqué las Escrituras, les di a conocer la revelación. Ustedes lo escucharon de mí y lo creyeron, porque el Espíritu obró en ustedes. Y hoy me sorprende que estén retrocediendo, que estén dándole oídos a palabras necias y que estén ustedes regresando. ¿Entendemos cuál era la preocupación del apóstol Pablo, verdad? Es decir, la fiel predicación del Evangelio, como lo había hecho Pablo, es el que transmite el llamado de Dios. ¿Quién llama a todos los creyentes? El Dios triuno, el Dios que es la Trinidad. Es decir, obra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que todos los llamados vengan al conocimiento de Dios, vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo lo hace? Tanto Juan el Bautista como Jesús, ¿recuerdan que lo anunciaron? ¿Qué decían? Arrepentíos, arrepiéntanse y crean. El reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Entonces, ¿cuál es el llamado? Un llamado a convertirse a Dios, a acercarse a Dios, a dejar el estilo de vida del pecado y caminar ahora en obediencia a Dios, creyendo en la persona y la obra de Jesucristo. Hay el llamado y por la fe se cree en la persona y la obra de Jesucristo. ¿Cómo lo creemos? Porque el Espíritu Santo actúa. Mientras está predicando fielmente el Evangelio, el Espíritu obra por el oír la palabra de Dios y la palabra de Dios comienza a actuar en nuestras vidas para movernos a responder a lo que Dios nos está hablando. El Espíritu actúa, dijo Jesús, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Así lo explicó en Juan 16, versículos del 8 al 11. Cuando Él está hablando de que no se va y nos va a dejar solos, dijo, voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. Él vendrá, ¿verdad? Él tomará de lo mío y se los va a hacer saber. Y Él los va a convencer de pecado. ¿Cuál es el mayor pecado? Dijo Jesús, la incredulidad. Así lo explica en ese pasaje. ¿Sí? Eso lo va a convencer de pecado,
de justicia, porque yo voy al Padre una vez que he hecho la obra en la cruz. Y todos son justificados a través del justo. Y de juicio, dice, porque el príncipe de este mundo está siendo ya juzgado a través de ese sacrificio. Se le quita toda autoridad a aquel que la había tomado allá en el Edén. ¿Sí? Entonces toda la obra es de salvación, de reconciliación, de justificación, para regresar a la gloria de Dios con Jesucristo. Esta es la obra que el Evangelio hace a través de la predicación en nuestras vidas. Dice el versículo 6, regresando al pasaje que acabamos de leer en Gálatas 1:6, dice: estoy sorprendido de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Los creyentes de la iglesia de Galacia habían sido persuadidos por los maestros judaizantes para creer un evangelio pervertido. ¿Por qué? ¿Por qué pervertido? Porque estaba opuesto al evangelio de la gracia. Lo habían desviado, estaban desconociendo la gracia en Jesucristo para salvación. Para comprender mejor el problema que está señalando Pablo y ponernos un poquito así en sus zapatos y en aquellos creyentes de los primeros tiempos, hay algunas preguntas que nos podemos hacer y que a través de estas preguntas podemos identificar qué tiene que ver esta enseñanza con nuestra realidad el día de hoy. Primeramente, podemos y debemos todos poder responder: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué entendemos por Evangelio? ¿Cuál es el significado del Evangelio? Esto lo sabía ya cada uno de los creyentes de Galacia y lo debe saber hoy cada uno de los creyentes en Cristo en este tiempo. Que fácilmente pueda responder a esa pregunta. Si alguien te pregunta: ¿y qué es el Evangelio? Tengas la claridad, el entendimiento de poderlo explicar. Si hay algo que creemos, que hemos oído, pero no lo podemos explicar, entonces no lo hemos entendido, porque no lo podemos comunicar. Y si no lo podemos comunicar, menos lo podemos vivir. Entonces, la importancia de entender aquello que se nos ha predicado, que hemos creído y que podemos compartirlo, ¿verdad? Entonces, primera pregunta: ¿qué es el Evangelio y cuál es su significado? Segunda, ¿cuál fue el Evangelio que predicó el apóstol Pablo? Que ya casi les di la respuesta con la introducción, ¿verdad? ¿Cuál fue el Evangelio que predicó el apóstol Pablo? ¿Y cuál era la diferencia con el falso Evangelio que enseñaban los maestros judaizantes? Vamos a dar respuesta a estas tres preguntas. ¿Qué significa la palabra Evangelio? ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Sí? Eso significa buenas nuevas, buenas y alegres noticias, noticias de gran gozo. ¿Sí? Esas son las buenas noticias que vienen con la palabra Evangelio. La palabra Evangelio, que se usa en la Escritura, viene de una palabra griega que se dice Evangelio. Evangelion. Este término sustituyó la palabra del hebreo en el Antiguo Testamento. Es decir, ya en el Antiguo Testamento la palabra buenas noticias, noticias de gran gozo, ya estaba en la Escritura. Y un ejemplo de ello es que la usa el profeta Isaías. La palabra en el hebreo es mevaser. Mevaser. No me gusta mucho profundizar en estos términos, pero hoy es importante ubicar que estas palabras ya estaban desde el Antiguo Testamento. O sea, la palabra evangelio, buenas noticias, en el hebreo es mevaser, y esa palabra fue sustituida por evangelion. Este es el anuncio. Mevaser es el anuncio de las buenas noticias del reino de Dios. Eso significa buenas noticias del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios. Entonces el profeta Isaías anuncia las buenas noticias que vienen de parte del gobierno, de la autoridad, del poder de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Esta palabra, mevaser, es usada por Isaías en el capítulo 52. Isaías capítulo 52, donde el profeta le anuncia a Israel
la terminación del tiempo de esclavitud y del exilio. ¿Se acuerdan que habían estado ellos esclavizados? Se los habían llevado a Babilonia y estaban allá por 70 años. Entonces el profeta les anuncia que ese tiempo de esclavitud y de exilio está por terminar. ¿Cuál es la buena noticia? Que tu esclavitud está por terminar. ¿Cuándo? Cuando escuchas el evangelio. ¿Esclavitud a qué? A tus deseos, ¿sí? A las obras de la carne. Esclavitud al pecado. Esclavitud al sistema diseñado por el pecado, ¿sí? Entonces hay buenas noticias, ¿sí? Hablamos ya un poco de esto también hace 8 días. ¿Qué es lo que nos libera? ¿Qué es lo que nos saca de esa esclavitud? La ofrenda perfecta de sacrificio que presentó Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a leer esa porción de la escritura de Isaías 52, 7. Isaías 52, versículo 7. Ahora recuerden que cuando leímos, y ahora que estamos leyendo los profetas, el profeta no solamente anunciaba lo inmediato para Israel era que iba a ser libre del exilio y de la esclavitud, pero además siempre el profeta hablaba de un tiempo futuro, de restauración para toda la humanidad, incluyendo a los gentiles. Entonces esta porción, este versículo, habla de ello. Y dice Isaías en el versículo 7, Isaías 52, 7, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Es así como que no sé, imagínense una escena. O sea, el que viene descendiendo allá de los montes y que trae buenas noticias. ¿Cómo está la gente que espera buenas noticias? ¿Alguna vez tú has estado esperando buenas noticias? ¿Sí? Van a ser un hijo, ¿verdad? Te van a dar un empleo nuevo, ¿sí? ¿Cuántos ejemplos pudiera haber? Pero ¿qué expectación te causa saber que hay buenas noticias? ¿Sí? Y estas buenas noticias son trascendentales para la vida, ¿verdad? Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. ¿Qué es la palabra ahí, buenas nuevas? Me va a ser. Los pies del que anuncia la paz, del que trae, me va a ser. Buenas noticias. Del que anuncia salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. ¿Cuáles son las buenas noticias de salvación? Tu Dios reina. Se acabó la esclavitud. Ya no te mantendrán oprimido. Ahora es tu Dios quien toma la autoridad. Él es el que te libera en un acto de amor, de gracia, de misericordia, ¿verdad? Te da a su propio Hijo como ofrenda perfecta para que tú vengas a disfrutar de la gloria, del reino de Dios, ¿sí? Por eso las palabras de Juan el Bautista y de Jesús cuando comienzan su predicación se refieren a esto: el reino de los cielos se ha acercado. Ya está el reino aquí. El reino de Dios fue inaugurado aquí en la tierra con el nacimiento de Jesucristo y con todo su ministerio y su obra perfecta. El reino es una realidad espiritual desde entonces. Dios reina, no ha perdido el control, ¿sí? ¿Es importante saber esto? Claro que sí, porque allá en el Edén la serpiente le quitó la autoridad a Adán y a Eva mediante el engaño. Por eso después la serpiente en el desierto le dice a Jesús: adórame y todo esto te lo daré, porque a mí ha sido dado. O sea, él fue el que lo tomó, ¿sí? A través del engaño. Él tomó ese gobierno, esa autoridad. Pero aquí está diciendo el profeta: viene otro tiempo, viene un siglo diferente. Ya no el siglo malo, viene el siglo de la bendición. Ese siglo de la bendición ya se inauguró. Tu Dios reina. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y de los creyentes que están en Él. Esta es la bendición, son las buenas noticias. ¿Cuál fue el evangelio que predicó el apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 5. 1 Corintios 15, del 3 al 5. Ya vimos lo que significa el evangelio y cuál era el mensaje, ¿verdad? Es un mensaje de salvación
de parte de Dios a través de Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio que predicó Pablo? Él dice, versículo 3 del capítulo 15, dice Pablo, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. ¿Cuál es el énfasis en esos dos versículos ¿verdad? ¿Qué dice? Que todo lo que realizó Jesucristo fue ¿cómo? Conforme a las Escrituras. Es decir, todo lo que Jesucristo es en revelación, la obra que realizó ya estaba profetizada, ya estaba escrito. ¿Qué es lo que le anuncia Pablo a través del Evangelio? La revelación. Recuerden que Pablo era un judío, fariseo de fariseos, educado en lo mejor, tenía la mejor formación, maestría, doctorado en todo lo que era la ley, si lo dijéramos en palabras nuestras. Tenía todo el conocimiento de la letra, todo el conocimiento, y practicaba todas las tradiciones, pero no tenía la revelación de Jesucristo, que es el nuevo pacto. Esto fue lo que Jesucristo le enseñó a Pablo de manera personal. Le reveló. Y entonces por eso él tenía esa pasión para predicar el Evangelio. ¿Y cómo lo hacía? Conforme a las Escrituras. Para nosotros es importante pues conocer el Antiguo Testamento. Si no conocemos el Antiguo Testamento, no podemos entender el Nuevo. ¿Sí? Que es la revelación, la interpretación de todo lo dicho por los profetas. Entonces sí necesitamos conocer la ley. No podemos decir simplemente, bueno, ya no hay ley, hoy estamos en la gracia. Ah, sí, pero es importante conocer qué era la ley. Porque la ley, dice Pablo, es la nana, el ayo que nos llevó a Cristo, la nodriza. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí dice Pablo, todo fue conforme a las Escrituras. Todo conforme a las Escrituras. A lo mejor la pregunta inmediata es, ¿a cuáles Escrituras? ¿A qué Escrituras se refiere Pablo? ¿Sí les asalta esa pregunta? Pues vamos a ver lo que responde Jesús. Los estoy llevando a las respuestas en la misma Escritura, no a lo que yo pienso, sino a lo que la Escritura dice como respuesta a estas preguntas. Dice Lucas, capítulo 24, versículos 44 al 47. Lucas 24, 44 al 47. Esta es palabras de Jesús resucitado. Son palabras de Jesús cuando ya había resucitado y está frente a sus discípulos, frente a sus apóstoles. Y dice que luego les dijo Jesús, versículo 44, lo que ha pasado conmigo, dice Jesús, es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, cuando aún estaba en carne, porque ahorita ya está hablando el resucitado, en cuerpo glorificado, el Espíritu vivificante. Dice, les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí. Es lo que hablaba Pablo, ¿verdad? Estamos hablando de las Escrituras. ¿De cuáles Escrituras? Dice Jesús, que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿En cuáles Escrituras? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Dice, esto ya se los hablé. Todo esto habla de mí, que iba a suceder. Bueno, hoy ya sucedió. Ya está Jesucristo resucitado hablando con ellos. Dice, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. ¿Quién les abrió el entendimiento a los apóstoles? Jesucristo resucitado. ¿Cómo es como se entiende el Evangelio? Por revelación. Porque el mismo Espíritu trae el entendimiento de lo que ya está escrito, de lo que ya está revelado.
¿sí? Entonces dice que ahí les volvió a dar toda una enseñanza, una conferencia magistral en ese momento, y les explicó todo. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras, y les dijo, versículo 46, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Todo estaba escrito, por lo tanto, fue cumplido. Y que en su nombre, en el nombre de Jesucristo, en su poder y autoridad, se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Sí? Después de estas palabras vino la gran comisión. Es decir, ya les reveló la Escritura, quedó claro lo que es el Evangelio para ellos, y entonces les dijo, vayan en mi nombre y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Todo aquel que crea será salvo. Y ahí está hablando de nosotros. Esta gracia nos ha alcanzado hoy a cada uno de nosotros. Este es el Evangelio de la gracia que predicaba el apóstol Pablo. De esto les hablaba. Es decir, así como aquí Jesús resucitado les abrió el entendimiento a los apóstoles, a los discípulos que estaban ahí, así lo hizo de manera personal con Pablo. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando él quedó allá postrado en Damasco. ¿Se acuerdan? Tuvo aquel encuentro con Jesucristo, fue cegado, 3 días estuvo en retiro, y finalmente el profeta Ananías fue y oró por él para que fuera sanado y para ungirlo, que fuera lleno del Espíritu Santo, y entonces empezó la enseñanza. Dice él que 3 años estuvo por allá en Arabia, 3 años intensivos, donde Jesucristo estuvo enseñándole. Es decir, Pablo, tú conoces la ley, ¿sí? Al revés y al derecho. Bueno, la ley habla de mí. Esto es así, 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 así. ¿Tú conoces los salmos? Bueno, los salmos hablan de mí. Y lo llevó a cada pasaje de los salmos. ¿Sí? ¿Tú conoces la profecía de Joel? ¿Sí? De Jonás. Estos hablan de mí. Y así lo fue llevando, ¿verdad? De Isaías. Y en ese momento Pablo iba resplandeciendo, se le iluminaba el entendimiento, ¿verdad? Decía, ahora sé, ¿verdad? Y yo sé, ahora sé por qué tuve que ser enseñado de esa manera. Había propósito. ¿Qué había hecho él con toda esa enseñanza? Pues se había convertido en un celoso defensor de la enseñanza de la ley de Moisés, de la religión judía, cuando ese no era el propósito. Por eso tuvo que ser cegado para volver a ver, igual que nosotros, ¿sí? Quitar la visión carnal de las cosas y poder tener visión espiritual, con entendimiento, para vivir la vida en Cristo. ¿Les da gusto eso? Así que Jesús resucitado le enseñó a Pablo todas las Escrituras, el trazo de las Escrituras del Antiguo Testamento, partiendo desde Génesis 3:15, que está la promesa de salvación, de restauración, hasta Malaquías. Le fue explicando con todo detalle. Por eso Pablo se convirtió en un apasionado predicación del Evangelio. Ahora es importante poner atención a esto, que la predicación del auténtico Evangelio tiene entonces 2 aspectos: los hechos del Evangelio y la interpretación de esos hechos. Esto es importante. El Evangelio incluye dos cuestiones. Primeramente, los hechos, lo que sucedió y que fue profetizado y cumplido, que es de lo que estamos hablando, y la interpretación de esos hechos. Pablo y los apóstoles de Jesucristo tenían este entendimiento completo. Conocían de manera directa, viva, ¿sí?, los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que Jesucristo anduvo lleno del Espíritu Santo, haciendo obras, haciendo bienes y sanando y liberando y transformando. Que fue crucificado por nuestros pecados en la cruz y que después fue sepultado y que al tercer día resucitó, y que todo esto fue para que se cumplieran todas las Escrituras. De tal manera que ya es una realidad que Jesucristo ha resucitado y ascendió a la diestra del Padre.
pero además se ha impartido por medio del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés para que los creyentes sean llenos de su Espíritu y formen parte del cuerpo de Cristo ahora. Hay hechos concretos que no se podían negar y del cual, dice la Escritura, había multitud de testigos. Ahora, ¿cuál es la interpretación de esos hechos? Es en lo que estamos profundizando también nosotros hoy, ¿verdad? Así que los únicos con autoridad para interpretar correctamente los hechos que habían sido profetizados y cumplidos, pues fueron los apóstoles, a quien Jesucristo mismo les había dado a conocer la revelación y les había dado el entendimiento para que comprendieran qué era realmente las buenas noticias. Así como Jesucristo les quitó el velo a los apóstoles. Cuando dice que les abrió el entendimiento, en ese momento quitó el velo. ¿Cuál velo? El velo de la religiosidad. Les quitó el velo de la religiosidad para que comprendieran la verdad. Les quitó el velo del misticismo, de todas las prácticas religiosas, de los rituales, para que vieran la verdad de lo que Dios había planeado desde un principio y que estaba cumpliendo su propósito eterno. Y después de eso, los inspiró con el poder del Espíritu Santo para que escribieran lo que habían visto y vivido y lo que habían entendido de la revelación y para que lo predicaran. Ellos son la autoridad apostólica y profética, ¿verdad? Y esa autoridad está hoy en las escrituras que tú y yo tenemos en la Biblia, ¿sí? Esa es la fuente para alimentar nuestra fe y edificarla. Así que los escritores del Evangelio señalan, pues, que estos tres hechos contundentes, la muerte de Jesús en la cruz, su sepultura y su resurrección, son innegables, ¿verdad? Nadie los puede, es histórica, profética y espiritualmente todo cumplido, ¿sí? Estos son los hechos. Es importante porque la parte de sepultura se señaló. ¿Por qué creen ustedes que los evangelios no solamente mencionan que Cristo murió en la cruz? Dicen, no, fue descendido de la cruz y fue sepultado. Y da testimonio en la Escritura, dice, José de Arimatea y Nicodemo fueron y pidieron el cuerpo. Y una vez que lo pidieron, lo llevaron a aquella tumba que Nicodemo dijo que José de Arimatea tenía preparada y que nunca había estado ninguna persona sepultada ahí, ¿sí? Entonces, esto es histórico y es real. ¿Por qué era importante? ¿Por qué era importante mencionar que había sido sepultado y que había testigos de esa sepultura? Porque se dejó constancia para todos y para nosotros hoy de que efectivamente Jesucristo era 100% hombre, así como era 100% Dios. Físicamente murió, fue sacrificado. Su carne murió igual que muere toda naturaleza humana. Ese es el fin de toda naturaleza. Cristo está identificado con toda nuestra condición humana. Murió, como será con nosotros, y fue sepultado, pero no se quedó allí. No se quedó sepultado, sino que a través de su muerte y sepultura se pagó por el pecado según la ley. O sea, no solamente terminó su existencia terrenal, sino que esa existencia terrenal tenía un propósito. Y el propósito era pagar la demanda de Dios el Padre. La demanda de Dios el Padre era que el pecado solamente se podía pagar con la muerte. Y Él tomó el lugar de todos los pecadores, que fue lo que dijo Isaías, que fue lo que nos explicó hace rato el apóstol Juan, para que nosotros fuéramos libres. De esa manera Jesucristo venció a la muerte y venció al pecado. ¿Cómo se confirma? Con la resurrección. Por eso era importante la sepultura. Cristo allí venció a la muerte, allí venció al pecado y fue levantado al tercer día para que esa tumba vacía diera testimonio de que Él había sido totalmente transformado. ¿Se acuerdan que Jesús mismo ya había explicado que si la semilla, el grano de trigo, no moría al ser sepultado en la tierra, no podía dar nueva vida? ¿Sí? Entonces,
lo que estaba sujeto a corrupción, que es el cuerpo físico, la carne, lo corruptible fue transformado en incorruptible. Lo explica después Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Lo corruptible fue transformado en incorruptible. Y Cristo se levantó en cuerpo glorificado. Ya no era Jesús el histórico, ya no era Jesús el que había andado predicando, era Jesucristo, ¿sí? En cuerpo glorificado y preparado para regresar al Padre. Y una vez que regresó al Padre, Él se impartió en los creyentes. Este es el evangelio de nuestra salvación. Si nosotros resumimos en este momento cuáles son todos los hechos del evangelio que habían sido anunciados y que se cumplieron, bueno, empezaríamos desde la encarnación. Jesús se encarnó, se hizo hombre, nació de una virgen. Su ministerio terrenal cumplió el propósito de revelarnos al Padre y demostrar su poder, su autoridad. Es el reino de los cielos aquí en la tierra, en la presencia misma física de Jesús. Estaba entre nosotros. Él es el reino, ¿sí? Entonces se confirma la profecía: tu Dios reina. Él demostró que podía reinar sobre todas las fuerzas naturales y sobrenaturales. Por eso pudo resucitar a los muertos, por eso pudo detener las tempestades. Tu Dios reina, dijo el profeta. Amén. Es un hecho, es un hecho. Todo su ministerio terrenal, su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección y la impartición de Jesucristo como espíritu vivificante en los creyentes primeros de la iglesia. Estos son los hechos del evangelio. Todo esto cumplido conforme a las escrituras. Por eso dice el apóstol Pablo: no hay otro evangelio, no hay otro. Estos son los hechos contundentes, y la interpretación nos la está dando él mismo, y solamente los apóstoles tenían la correcta interpretación, porque a ellos les había sido revelado. ¿Cómo alguien a quien no le había sido revelado, quien tenía todavía el velo, iba a poder dar a conocer el verdadero evangelio? No podían. Dice Pablo en el versículo 7: no que haya otro, sino que hay algunos que los perturban, es decir, que los angustian, que los preocupan, que los inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los judaizantes habían salido de Jerusalén, salieron de allá, sí, eran parte ya de la iglesia. Sí, estos maestros o falsos maestros eran gente que se había convertido a Cristo, pero que no tenían la revelación. Y se habían oído el mensaje de salvación para arrepentimiento y perdón de pecados, pero aún no habían sido llenos del Espíritu Santo. No les había sido revelado el evangelio completo. Y entonces ellos seguían pensando que era Cristo más la ley, la fe en Jesucristo más la ley, que implicaba circuncisión, rituales y todas las prácticas de la ley. Entonces salieron de allá, ¿verdad?, y fueron a visitar las iglesias de Galacia. Por eso hablábamos de que la iglesia primitiva en sus inicios fue perseguida inmediatamente por los mismos judíos. Los judíos que se pensaba que habían venido al conocimiento de la verdad, en realidad aún no les había sido revelado el evangelio, y entonces seguían pensando en judaizar, en que era necesario que los gentiles para salvación se convirtieran al judaísmo, que se circuncidaran y que practicaran todas las enseñanzas y las normas que exigía la ley. Y estaban visitando las iglesias, y seguramente llegaron ahí con los gálatas, como está diciendo aquí, y empezaron a predicarles lo que ellos pensaban. Eso que ellos pensaban pues era en sí una herejía, lo que hoy conocemos como una herejía. ¿Qué es una herejía? Es una falsa enseñanza que desvirtúa la revelación verdadera. Es decir, aquello que ya había sido revelado y que ya creían, ellos vinieron, dieron otro mensaje y la gente cayó en el engaño. Por eso decía Pablo: me sorprende, ¿cómo que conociendo ya la verdad revelada, ahora aceptan ustedes hacerse esclavos nuevamente?
Yo vine y les prediqué el evangelio de Cristo para que fueran libres, y ustedes han vuelto a aceptar la esclavitud. Han vuelto a aceptar la esclavitud de la ley, con la cual nadie puede ser justificado. Porque los sacrificios y la circuncisión nada pueden lograr delante de Dios para justificación. Solo Cristo es nuestra justicia. Ya todo lo demás estaba cumplido. Seguramente ellos decían a la gente de las iglesias de Galacia: ustedes saben que el hermano Pablo es muy exacto en lo que dice, pero él no les está diciendo todo lo que les debe decir. Les dijo, por ejemplo, que tenían que guardar la ley de Moisés. No, ¿verdad? Pues bien, él les debería de haber dicho que si ustedes quieren ser salvos, no es suficiente con confiar en Jesucristo, que es necesario también que cumplan con toda la ley y que todo varón se circuncide. De otra manera no serán salvos. Pero la cuestión, dice Pablo, es que les dieron la bienvenida, los recibieron, pues pensando que porque venían de Jerusalén tenían autoridad, tenían el conocimiento, pero ellos conocían las anteriores escrituras, no tenían la revelación, y los escucharon y cayeron en el engaño. Así que la oposición al evangelio fue desde sus inicios. Y dice Pablo que no podía permitir esto. Él no podía permitir que esto sucediera, porque permitir que los gentiles se circuncidaran era hacerlos caer nuevamente en esclavitud y perderse de la salvación que ya habían alcanzado. Dice: ustedes caerán de la gracia. Todo aquel que vuelva a esclavizarse a través de la ley y sus obras volverá a ser esclavo. De la gracia han caído, han rechazado al Salvador, a Jesucristo. Era tremendo, no era cosa sencilla lo que estaba sucediendo. Y por eso Pablo les escribió esta carta, y por eso sus palabras de llamado de atención, que son también una advertencia para nosotros hoy, porque esta manera de predicar un falso evangelio sin toda la revelación hoy sigue siendo una realidad. Hoy existen muchas religiones, muchas denominaciones, y podemos escuchar que cada una tiene su propia interpretación de lo que es la salvación, tiene su propia interpretación respecto a la deidad de Jesucristo, tiene su propia interpretación respecto a cuáles son las escrituras en las que debemos creer. Y muchos ni siquiera usan la Biblia, traen otro tipo de libros, ¿verdad? Y mucha gente les abre las puertas de su casa y los escucha, y están creyendo un falso evangelio, exactamente como sucedió allá con los Gálatas, porque no han oído realmente la verdad revelada del evangelio de la gracia. Y es más fácil volverse a pegar a los rituales, a las cuestiones místicas, a las formas, a lo externo, porque se cree que esa es la manera de agradar a Dios, haciendo cosas para Dios, en vez de creer lo que Dios dice a través de su palabra y tener la fe, la confianza puesta en Jesucristo. Esto trae consecuencias y sigue trayendo consecuencias el día de hoy. Ya había anunciado Jesús, y después lo hicieron los apóstoles, diciéndonos que en este tiempo eso sucedería, que muchos falsos maestros se levantarían y darían enseñanzas contrarias al evangelio de Jesucristo, que incluso se levantarían algunos diciendo: yo soy el Cristo, o allí está el Cristo. Dijo Jesús: no les creáis, porque incluso van a tratar de engañar a los mismos hijos de Dios. Dice: porque van a hacer señales. O sea, no solamente van a traer una falsa enseñanza, sino muchos de ellos van a hacer algunas señales. Y hoy vemos en muchas congregaciones o iglesias las jornadas de milagros. ¿Qué hacen? En otros vemos cómo se motiva y se incentiva las emociones en las reuniones congregacionales. Y eso es lo que le da felicidad y le trae gozo a la gente. Pero no hay palabra de vida que los transforme. No hay revelación que esté llegando a sus vidas. No hay un conocimiento real de quién es Jesucristo y a qué vino, cuál fue su propósito.
conocen los hechos del Evangelio, pero les han velado para conocer su interpretación. No tienen el fundamento apostólico y profético. Por eso es una falsedad el Evangelio de la prosperidad. No hay otro Evangelio. Este Evangelio de la prosperidad es un falso Evangelio. Las jornadas de milagros no operan así. Las señales de milagros han de acompañar la predicación de la revelación completa del Evangelio, porque los milagros no los hacen los hombres. Si son milagros, entonces han de ser milagros que vengan de parte de Dios, sanando, liberando, restaurando, transformando, pero no trucos, no magia, no acciones de hombres para engañar a la multitud. La manipulación de las emociones en los cultos es una falsedad. El condicionar a la gente de que para que reciba bendición tiene que dar diezmos, tiene que dar ofrendas, tiene que hacer pactos para su sanidad, eso es falso. Dios el Padre ya no acepta ningún tipo de obras ni de sacrificios de nadie. El único sacrificio aceptable para Dios ya fue realizado, y ese es Cristo. Y quienes están en Él, en Cristo, ya cumplieron con toda la ley. Quienes estamos en Cristo ya cumplimos con toda la ley. Jesucristo es el hombre corporativo de la nueva humanidad, de la vida en el Espíritu. Y los creyentes, por medio de la fe en la obra de Jesucristo, son ahora parte de su cuerpo. Son la familia de Dios. ¿Te da gusto eso? Sí. Así que otros más pues han cambiado la misión de la iglesia, de lo espiritual a lo terrenal, y se enfocan en la construcción, por ejemplo, construcción de grandes edificios, de colegios, de hospitales, de universidades y de toda clase de instituciones. No que esté mal eso, pues deja beneficios, pero es el enfoque. Se enfocan en lo terrenal, en lo perecedero, en lo que finalmente a la larga traerá conflictos, porque son propiedades terrenales y que o se acreditan a personas o finalmente le pertenecen al gobierno, porque por ley, por la Constitución, los bienes de una iglesia, de la denominación que sea, finalmente le van a pertenecer al gobierno, si se hicieron legalmente sus trámites. Entonces todo esto ha cambiado la verdad revelada del Evangelio. Dice Pablo hablándole a los Corintios, segunda de Corintios 2:17. Segunda de Corintios 2:17. Dice Pablo: pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Cómo se ha desvirtuado el Evangelio? Comercializando con la palabra. Comercian con la palabra de Dios. Hay intereses económicos de por medio y explotan a las ovejas, ¿sí?, con engaño. Dice 2 de Corintios 4:2, en el caso de Pablo, dice: nosotros hemos renunciado al oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia. ¿Quién andaba con astucia desde el principio de la Escritura? ¿Se acuerdan? La serpiente con su astucia engañó a Eva y finalmente también a Adán. Entonces esa serpiente sigue actuando. Aquella serpiente es un símbolo, es una figura. Dice Pablo: nosotros hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andamos con astucia, es decir, no engañamos, no mentimos, no pretendemos sacar beneficios personales de la predicación del Evangelio, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. El Evangelio pues de la gracia en Jesucristo deja fuera todas las obras que uno pueda realizar para lograr el favor de Dios, y es la verdad revelada en la Escritura la que verdaderamente nos da libertad y comunión con Cristo. Amén. Así que predicar un evangelio tergiversado, dijo Pablo, es causa de maldición. Terminamos aquí. Dice el versículo 8:
Pero si aún nosotros, estoy en Gálatas 1, versículo 8, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, es decir, quede bajo maldición. Y lo repito en el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien les predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldición. ¿Entendemos por qué usa estas palabras tan fuertes Pablo? Dice, aun si es un ángel. ¿Qué significa la palabra ángel? Un mensajero. Aun si se dice un mensajero de parte de Dios y les habla cosas diferentes a lo que dice la revelación del evangelio, caiga en maldición. ¿Por qué? Porque está esclavizando a las personas, las está manipulando, las está desviando de la verdad. En vez de acercarlas a Dios, los están separando. Por eso es peligrosísima esa obra, y por eso esta sentencia de Pablo: todo aquel que pervierte el evangelio mezclando la gracia con otras cosas, quede bajo maldición, porque está separando a las personas de la verdad que es en Cristo. Amén. No era cosa sencilla esto que estaba sucediendo, y por eso Pablo escribió esta importante carta, y que hoy habla a nosotros, nos alerta, nos edifica y nos ilumina respecto a la verdad. Amén. Vamos a estar de pie. Si nosotros nos fijamos en la Escritura, hay muchos pasajes donde esta advertencia es constante: que no nos desviemos de la verdad, que mantengamos los ojos puestos en Jesucristo, que rechacemos cualquier falso evangelio que nos sea predicado. Pero ¿cómo saber cuál es el falso? Solamente conociendo el verdadero, ¿verdad? De ahí la importancia de la enseñanza de hoy. Hoy conoces el verdadero evangelio para que no te dejes engañar, para que muchos de los que oirán el mensaje no se dejen engañar, que les sea quitado el velo y salgan de la religiosidad, del engaño. Dijo el apóstol Juan, hablándole a la iglesia. Recordemos que el apóstol Juan fue el último de los apóstoles, fue el último que falleció. Sí, él vivió los 100 años y escribió sus cartas, pues mucho tiempo ya después de que había resucitado Jesucristo, y que ya había muchas iglesias locales, ya había muchos creyentes. Dice Juan en su segunda carta, dice, versículo 10: si alguno va a ustedes y no lleva esta doctrina que hemos enseñado hoy, esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le da la bienvenida participa también de sus malas obras. ¿Estamos alertados? Conociendo la verdad, más bien prediquemos la verdad en Jesucristo, el único que puede hacernos salvos, el único que puede justificarnos delante del Padre, reconciliarnos con Dios. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra revelada en el Evangelio y a través de las cartas, Señor, de los apóstoles. Gracias porque tenemos acceso a ella, Señor. Y que esta palabra revelada hoy quita, Señor, todo velo de religiosidad, de misticismo, de prácticas idolátricas, Señor, en nuestras vidas. Y hoy nos llena de contentamiento, de gozo saber que tú nos has rescatado, Señor, que tú nos has llamado, como lo vimos aquí en la Escritura, Señor. Tú nos elegiste antes de estar aún en el vientre de nuestras madres, Señor, y nos llamaste a salvación. Cada uno hemos sido elegidos y llamados, y hoy estamos en Cristo. Hoy formamos parte de la nueva humanidad, una humanidad salvada, reconciliada, justificada en Cristo, para que por medio de Él experimentemos todas las bendiciones espirituales. Así está escrito:
que en Él, en Jesucristo, ya hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y que a través de Él tenemos acceso, entrada a la presencia misma del Padre, y que podemos en Cristo, en unidad en la fe, en la revelación de la Escritura, pedir todas aquellas cosas en el nombre de Jesús que nos sean necesarias. Padre, guíanos por tu Espíritu en nosotros, Señor, que permanezcamos unidos en la fe, en el amor, en el entendimiento de la revelación, que estemos firmes en Jesucristo, Señor. Renueva nuestra mente, Señor. Nuestros pensamientos sean transformados, Señor, de tal manera que estemos firmes en la verdad, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada uno de nosotros que ha sido salvado, que ha sido perdonado, justificado, Señor. No lo merecíamos, Señor, pero en tu gracia y en tu amor, tú nos llamaste y nos separaste, Señor. Y por tu Espíritu que está hoy en nosotros, hemos sido santificados, Señor. Gracias te damos por todo ello, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y pedimos que tu palabra sea sellada en nuestras mentes y corazones, Señor, de tal manera que se haga vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.